nos plantean un ejercicio de tiro vertical. Vale, me dice que se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo desde un edificio de 100 metros de altura. Me pide calcular qué altura llega, ¿vale? Midiéndolo desde la acera de la calle, ¿vale? O sea, donde en la parte baja del edificio, cuánto tiempo tarda en llegar al suelo, ¿vale? Y con qué velocidad llega. Y me indican que la gravedad la tomen por 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Vale? Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es dibujarnos un sistema de coordenadas cartesianos. Vale, aquí tenemos el eje de las X, aquí tenemos el eje de las Y. Y vamos a suponer dibujar el edificio, ¿vale? Que nos ayuda mucho el dibujo siempre, si lo referimos bien al dibujo, el planteamiento que nos hace, pues eso nos ayuda mucho, ¿de acuerdo? Y sabemos que esta altura es de 100 metros, ¿vale? La altura que hay desde aquí hasta aquí, pues son los 100 metros. ¿De acuerdo? Si lo acotamos correctamente. Bien. Entonces, fíjense que toma el origen de coordenadas en el punto más bajo del edificio, ¿vale? Recuerden que esta es la forma quizá más cómoda, aunque no es una regla exacta, pero quizás el sitio más cómodo para tomar el sistema de referencia, el origen aquí, ¿de acuerdo? Para que todo el movimiento que va a tener esta pelota, ¿de acuerdo? Siempre esté situada en el sentido positivo del eje de la Y, ¿de acuerdo? Y no tengamos cantidades negativas. Podríamos tomar el sistema de referencia aquí, pero entonces, cuando llegue al suelo, si el eje Y aumenta hacia arriba, aquí tendríamos cantidades negativas, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Si el origen estuviera aquí, todo esto que está por aquí debajo, las alturas serían negativas. Es un poco más complejo desde el punto de vista de los signos y demás. Entonces, vamos a poner aquí el origen de coordenadas. Bien, y vamos a hacer el lanzamiento. Vamos a dejar el lanzamiento, perdón que me quedé un poquito corto aquí para que no haya dificultades. Entonces, vale, voy a suponer que la pelota se lanza desde aquí, ¿de acuerdo? Se lanza, va a llegar hasta el punto más alto, ¿vale? Hasta aquí, hasta el punto más alto. Y después caería, ¿vale? Bueno, para no dibujar exactamente por la misma trayectoria, la voy a dibujar aquí un poquito separada, aunque en realidad bajaría exactamente por el mismo sitio, ¿vale? Pero para que no se me resulte más sencillo de interpretar el dibujo, pues lo voy a dejar un poquito separado aquí, ¿de acuerdo? Ya llega hasta aquí, luego cae, ¿de acuerdo? Y hasta que llega al suelo. Entonces, lo primero que me preguntan es hasta qué altura llega midiendo desde la acera de la calle, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos abordar el ejercicio. Recordemos las ecuaciones que tenemos, ¿vale? Aquí, fíjense que todo el movimiento ocurre en el eje Y, ¿de acuerdo? O sea, solamente tiene una componente, ¿vale? Entonces, si quisiésemos, quizá por mayor comodidad, podemos trabajarlo de manera escalar, ¿de acuerdo? Evitamos estar con vectores, con cuestiones vectoriales. Como no nos obligan para nada a hacerlo, pues lo podemos hacer escalarmente. Entonces, escalarmente recordemos las expresiones. Dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que la altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si queremos la ecuación en la que no interviene el tiempo, que sería la velocidad al cuadrado, sería igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración y el espacio. Vale, estas serían las ecuaciones fundamentales para poder abordar este tipo de problemas. Bueno, en fin, recuerden que esto puede ser positivo o negativo, ¿de acuerdo? La velocidad inicial sería positiva, como en nuestro caso, porque en el momento del lanzamiento la velocidad va en sentido del aumento del eje Y, ¿de acuerdo? O sea que en este caso la velocidad inicial es positiva. Aquí la aceleración, lógicamente lo único que interviene en este movimiento respecto al punto de vista de la aceleración es la gravedad. O sea, nosotros lanzamos la pelota y después ya no tenemos ningún control sobre ella. Por esta sería la velocidad inicial. La velocidad inicial, ¿vale? Para que se vea bien. ¿De acuerdo? Bien, entonces, nada, simplemente
Ahora tenemos que ir a la parte más técnica del análisis. Bueno, aquí también la altura, en este caso, la altura inicial es positiva, porque fíjense que hemos tomado el origen de coordenadas aquí, entonces la altura inicial es positiva. La velocidad inicial pues la tenemos y aquí la aceleración pues va a ser la de la gravedad. Cuidado con los signos, ¿no? Entonces, en realidad todas estas cantidades, esto podría ser más menos, ¿de acuerdo? Puede ser positiva o negativa. La aceleración también podría ser positiva o negativa. La altura inicial podría ser negativa. No es muy frecuente porque si elegimos el punto más bajo del movimiento, pues entonces en ese caso siempre van a ser positivas, ¿de acuerdo? La velocidad de este signo podría ser más menos también, dependiendo de si la velocidad inicial va en el sentido del eje Y o en sentido contrario. Y aquí pues también la aceleración, aquí la gravedad, como es la gravedad, pues este signo será negativo. Y aquí lo mismo, recuerden que esta expresión no nos vale si es un movimiento parabólico, bueno, solamente si es un movimiento que tenga una sola dimensión. Bien, entonces en el apartado A, lo que me piden es hasta qué altura llega midiendo de la acera de la calle. Entonces al pedirme la altura a la que llega, fíjense, entonces yo tengo aquí la altura inicial la conozco, la velocidad inicial la conozco, pero el tiempo, la aceleración la conozco, pero el tiempo no lo conozco. Entonces, ¿qué pasa? Que tendría una incógnita aquí, el tiempo, la altura que es lo que quiero determinar y tendría una incógnita. O sea que por aquí directamente no puedo yo calcular cuánto es esa altura. Obligatoriamente puedo o utilizar esta aquí para con esta expresión calcular el tiempo, o también si se dan cuenta aquí también podría utilizar esta expresión, ¿de acuerdo? Aquí porque la velocidad final la conozco, cuando esté en el punto más alto la velocidad esa es nula, ¿de acuerdo? Porque la pelota llega, hay un pequeño instante en el que está quieta, que es justamente donde se produce la máxima altura, ¿vale? Y luego empieza a caer. Entonces, ¿conozco la velocidad final? Sí, porque en el punto más alto la velocidad inicial es 0. La velocidad inicial la conozco porque me la dan como dato en el ejercicio, ¿de acuerdo? Que son los 30 metros por segundo. La aceleración la conozco porque es la aceleración de la gravedad, y el espacio o la altura en este caso es lo que me pide. Entonces, vamos a hacerlo, en principio si quieren, hacemos estas dos y luego comprobamos con la otra ecuación. Entonces, cuando esté en el punto más alto, ¿cuánto vale la velocidad final? ¿De acuerdo? Está claro que vale 0. ¿Vale? Porque yo he lanzado la pelota y cuando llega aquí en este momento hay un momento en el que se queda quieta. Entonces, utilizando esta ecuación, 0 va a ser igual a la velocidad inicial, que es 30, ¿vale? Menos, porque es negativo. Porque fíjense, el sistema de avance del eje, hemos dicho que todo va hacia arriba. Pero la gravedad, en este caso, la aceleración que es la de la gravedad, está claro que viene es hacia abajo, siempre es el centro de la Tierra. Entonces sería menos 9,8 multiplicado por el tiempo. De aquí nosotros podemos despejar y me quedaría que 9,8t será igual a 30. ¿Lo ven? Lo que he hecho es esta cantidad pasarla a este miembro. Y de aquí podemos deducir nosotros que el tiempo que tarda en llegar a la máxima altura va a ser 30 entre 9,8. Dividido 9,8 nos da que es 3,06 segundos. Conocido el tiempo, pues podemos calcular la altura. Entonces la altura final, ¿vale? Porque me están pidiendo la altura referida a la base del edificio, pues sería la altura inicial, que la conocemos, ¿de acuerdo? Porque la lanzamos desde aquí, que sería 100, más la velocidad inicial, que es 30, multiplicado por el tiempo, que es 3,06, menos un medio, perdón, (9,8) por 3,06 elevado al cuadrado. Vale, esperamos esto con un poco de cuidado para no equivocarnos y ya está. Entonces tendríamos 100 más, si quieren utilicemos un paréntesis aquí, aunque en realidad no haría falta porque la calculadora le daría prioridad al producto, ¿vale? Por 3,06, cierro paréntesis, menos, ¿vale? Un medio, ¿de acuerdo? Ya podemos, si quiere podemos poner lo que es 0,5,
por 9,8 por 3.06 elevado al cuadrado. Fíjense que aquí no he puesto paréntesis, porque la calculadora tiene marcada la prioridad de que los productos se operan previos a las sumas y las restas, por convenio matemático. Y la calculadora está adaptada para esta circunstancia. O sea que me da a mí que son 145,92 metros. ¿Vale? Aproximo el tercer decimal, como es 8. Aproximo un segundo, vamos a trabajar con 3 decimales, ¿de acuerdo? Y entonces sería 145,92. 145,92 y las unidades, está claro, ¿no? Que serían metros. Y ya tendríamos calculada la altura máxima, ¿de acuerdo? Aquí, si queremos, podemos remarcar esta solución. Recuerden siempre que la solución es conveniente remarcarla porque eso facilita mucho identificar. Bueno, aquí un poquito así, ¿de acuerdo? Y así tenemos claramente identificada cuál es la solución. ¿Vale? Como les había comentado antes, vamos a comprobarla. Vamos a hacerlo también utilizando esta ecuación. ¿Vale? Aquí. Entonces, cuando esté en la altura máxima, ¿cuánto vale la velocidad? ¿De acuerdo? En la altura máxima, la pelota va subiendo, cada vez va más despacio hasta que hay un momento en el que se la para. Entonces, cuando esté en la máxima altura, ¿de acuerdo? La velocidad es 0. Sería 0 es igual a 30 al cuadrado, ¿de acuerdo? Que era la velocidad inicial, menos 2 por 9,8 y por la altura en este caso. ¿Vale? Si quieren, también podemos llamarla Hmax. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues nada, aquí simplemente operamos 30 al cuadrado, que son 900. 900 va a ser igual. Bueno, fíjense lo que he hecho. Bueno, quizás vamos a hacerlo de otra manera para que les resulte más fácil. Entonces, como este término es negativo, aquí ¿de acuerdo? Entonces lo voy a pasar para acá para que me quede positivo, ¿de acuerdo? Y como lo que yo quiero despejar es h máxima, ya lo tendría situado en el miembro de la izquierda. Entonces me quedaría que 2 por 9,8, 2 por 9,8, 19,6, 19,6 por la altura máxima va a ser igual a 30 al cuadrado, ¿de acuerdo? 30 al cuadrado, que son 900. Entonces de aquí podemos decir que Hmax es igual a 900 dividido entre 19,6. 900 dividido entre 9,6. Perdón, 19,6. 19,6. ¿Vale? Nos da que es 45,92, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense aquí. Vale, 45,92 metros. Bien, fíjense que parece que hay una incongruencia, ¿verdad? Porque anteriormente la altura nos había dado que son 145, ¿vale? 145. Pero ¿qué ocurre? La velocidad inicial que nosotros hemos considerado es en este punto, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que hemos calculado aquí es la altura que sube una vez que se lanza, pero respecto del borde del edificio, ¿vale? Entonces, en realidad, si poner Hmax, normalmente cuando hablamos de la altura máxima, esta sería la altura máxima aquí respecto a la azotea, digamos, ¿no? A la azotea del edificio. ¿Vale? Y como me piden medirlo respecto a la acera que está en la calle, pues habría que sumarle los 100 metros. O sea que Hmax va a ser igual a 100 más 45,92, 145,92 metros. ¿Vale? Que vuelva a coincidir exactamente con la altura que habíamos calculado anteriormente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Quizá por aquí es un poquito más corto. Vale, pues ya está. Tenemos el ejercicio resuelto.
Bien. En segundo lugar, me piden cuánto tiempo tarda en llegar al suelo. ¿Vale? Entonces, el apartado B me piden cuánto tiempo tarda en llegar al suelo. ¿Vale? Entonces, tengo que venir yo a mi dibujo. Y entonces, cuando llega al suelo, ¿qué característica especial tiene? Como mi sistema de coordenadas está en el origen, está puesto en este punto, ¿cuánto valdrá la altura cuando llega a este punto? ¿Vale? Sería 0. O sea, h al llegar al suelo h es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a la expresión de la altura, ¿se dan cuenta? Yo voy a considerar el movimiento, ¿vale? En su conjunto, es decir, tanto lo que tarda en subir como en bajar. Entonces, en esta ecuación tengo yo que la altura final es 0, ¿de acuerdo? Va a ser igual a la altura inicial, ¿de acuerdo? La altura inicial era los 100 metros, más la velocidad inicial, ¿de acuerdo? Que es 30 por el tiempo, menos un medio de 9,8 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Nada, se me fue una ecuación de segundo grado que tengo que resolver. Operamos un poco aquí. Si quieren podemos ordenar un poco la ecuación. Bueno, 9,8 dividido entre 2 es 4,9. Tendría que 4,9 t al cuadrado, ¿de acuerdo? Menos 30t, estoy cambiando ya el signo, ¿de acuerdo? Menos 100 igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, esto aquí ya lo resolvemos con la calculadora. A ver, recuerden que las calculadoras estas Casio, las que son blancas, como esta, tienen la posibilidad de resolver una ecuación de segundo grado. Vale, vamos a ver si me acuerdo. No, no era así. Vale, le damos a la tecla config y aquí tenemos que buscar la ecuación. ¿Vale? Hace unos días que no la uso y no me acuerdo muy bien, pero bueno, vamos a intentar buscarlo. ¿Eh? Calcular aquí, complejos, base, matriz, no es el caso, vector tampoco, estadística tampoco, distribución tampoco, hoja de cálculo, tabla, ecuación, vale, aquí es una ecuación. Vamos a darle, ¿de acuerdo? Vale, viste, aquí, ¿ves? Entonces, ¿qué tipo de ecuación es? Es una ecuación polinómica, ¿de acuerdo? Entonces le damos al 2 y me dice seleccionar el grado. En nuestro caso, la ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Me permite solucionar esta ecuación de cuarto grado, ¿vale? Si no nos pusiéramos de la calculadora para resolver esto es bastante complejo, ¿de acuerdo? Son muchísimas las operaciones que hay que hacer. Y la calculadora ya lo tiene integrado. Bien, entonces aquí le ponemos que el grado es 2. Y me dice que introduzca los coeficientes, ¿de acuerdo? Aquí sería 4,9 igual. El segundo, que es menos 30, igual. Y el último, menos 100, igual. ¿De acuerdo? ¿Vale? Le damos aquí para que calcule y me da que T1, siempre recuerden que una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, sería 8,52 segundos y la otra menos 2,39. T2 es igual a menos 2,39 segundos, ¿de acuerdo? Menos 2,40, porque la tercera decimal es superior. 2,40. Bien, está claro que la solución negativa carece de sentido, ¿vale? En física nunca hay tiempos negativos, y entonces el tiempo que tarda en llegar al suelo serían los 8,52 segundos. ¿De acuerdo? Ya tendríamos resuelto el apartado B. Y el apartado C, bueno, vamos a remarcar aquí la solución, sería esta. Y el apartado C, lo que me pide es con qué velocidad llega al suelo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la ecuación de velocidad, ¿de acuerdo?
Y por aquí, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿De acuerdo? Podemos usar esta. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, ¿vale? Que lo lanzamos con 30 menos 9,8 y multiplicado por el tiempo que tarda en llegar al suelo, ¿de acuerdo? Cuando llega al suelo, lo hemos calculado anteriormente, que es el tiempo este que tenemos aquí, menos 8,52. Y eso, pues nada, operamos con la calculadora y listo. 30. Vale, tenemos que cambiar aquí. Vale, tenemos que cambiar aquí, ¿de acuerdo? Al calcular, ¿de acuerdo? Le damos aquí al igual y ya te la tenemos en modo cálculo normal. Vale, entonces sería 30 menos 9,8 por 8,52. Vale, lo tenemos, parece que lo tenemos bien escrito, ¿verdad? Igual, menos 53,5 menos 53,5 son velocidad, ¿de acuerdo? O sea, metros por segundo. Y ya tendríamos la velocidad con la que llega al suelo, ¿de acuerdo? Remarcamos la solución. Y ya tendríamos resuelto el ejercicio, ¿vale? De acuerdo, ya tenemos respondido todo lo que nos pedían, ¿vale? Me se ha hecho un poco largo, pero es que estos ejercicios, y además de explicarlos y demás, pues siempre se entretiene uno más de lo que tal. Espero que se entienda.